Hola y sean bienvenidos nuevamente a este canal. En el día de hoy vamos a conversar acerca de varios temas que se tratan en una asignatura conocida como Introducción a la Ingeniería y hoy hablaremos de la gerencia de sistemas, redes de computadoras, seguridad informática e informática forense. Sean todos bienvenidos. Muy bien, ahora hablaremos de la gerencia de sistemas. La gerencia de sistemas se puede entender como aquella disciplina que nos permite o que se ocupa de la planificación, implementación, operación y mantenimiento de los diferentes sistemas de información que encontramos en una organización. Entendiendo y arrancando con cada uno de esos puntos claves que hemos mencionado, la planificación básicamente se enfoca en que los gerentes de sistemas deben ser capaces en planificar el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de los sistemas de información de los que hace parte o de los que están presentes en una organización. ¿Esto qué implica? Implica identificar necesidades de la organización, evaluar las opciones disponibles en el mercado. Puede ser que ya se pueda encontrar un software el cual no tenga que ser construido desde cero, sino que se pueda adquirir mediante algún tipo de licenciamiento y también les va a permitir desarrollar un plan de esa implementación que se viene a futuro como parte de la gerencia de sistemas. Muy bien, otra de las etapas importantes que debemos de tener en cuenta en la gerencia de sistemas es la implementación. La implementación va a permitir que los gerentes de sistemas puedan llegar a implementar estos sistemas de información de una manera mucho más efectiva. ¿Esto qué implica? Que los gerentes de sistemas deben estar en la capacidad de seleccionar el hardware y el software más adecuados, configurar los sistemas y capacitar a los diferentes usuarios que deben estar o que van a hacer uso de estos sistemas de información. Otro de los elementos a tener en cuenta es la operación. Los gerentes de sistemas deben de ser capaces de operar estos sistemas de información de una manera eficiente. ¿Esto qué implica? Implica monitorear el rendimiento de los diferentes sistemas, resolver problemas y realizar las actualizaciones pertinentes que se deben de tener en cuenta al llevar a cabo toda esta implementación de todos los sistemas de información. El mantenimiento es otra de las etapas importantes, donde debemos estar en la capacidad de mantener los sistemas de información en buen estado. Esto implica realizar copias de seguridad de los datos, actualizar software y realizar reparaciones que se den o que se requieran a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, uno de los últimos puntos claves importantes a tener en cuenta en la gerencia de sistemas es la seguridad, que implica proteger todos los sistemas todos los sistemas de información contra ataques informáticos, violaciones de datos y otros riesgos. Hoy en día sabemos que un sistema no es 100% seguro. Lo que vamos a lograr con esto y aplicando este tipo de técnicas y de elementos es mitigar ese riesgo. Esto no solamente debe de tenerse en cuenta para los sistemas de información, sino que también se debe capacitar a los usuarios para que tengan ellos buenas prácticas desde la selección de su contraseña hasta el acceso a los diferentes sistemas de información dentro y fuera de la compañía. Por ende, la gerencia de sistemas, entonces, podemos resumir que es una disciplina importante en la actualidad debido al papel que juegan todos los sistemas de información hoy en día, ¿cierto? Los gerentes de sistemas son responsables de garantizar que los sistemas de información satisfagan las necesidades de la organización y ayuden a la empresa a alcanzar esos objetivos. Muy bien. Ahora conversaremos acerca de las redes de computadores. ¿Qué son? Una red de computadora es un conjunto de dispositivos informáticos conectados entre sí que componen o que comparten información y recursos. Estas redes pueden ser de diferentes tipos dependiendo del tamaño, la ubicación y el propósito. Tenemos tres tipos de redes o tres clasificaciones de redes: las redes locales, las redes metropolitanas y las redes de área amplia.
Las redes locales, o mejor conocidas como LAN, son aquellas que conectan computadoras en un área pequeña, como una oficina, una escuela o un hogar. Estas suelen ser propiedad de una organización, empresa o de algún individuo como tal. Las redes de área metropolitanas son aquellas que conectan computadoras en un área mucho más grande como una ciudad o un estado y suelen ser propiedad de gobiernos u otras organizaciones públicas o privadas de gran magnitud. Y por último tenemos las redes de área amplia, mejor conocidas como WAN. Conectan computadores en áreas geográficas mucho más grandes como países, continentes. Las WAN suelen ser propiedad de empresas de telecomunicaciones o de gobiernos de países. Aquí tenemos un resumen entonces de las diferentes redes, el tamaño, la ubicación, su propósito y la propiedad de quién puede ser, por así decirlo, de quién la provea o de quién puede llegar a ser dueño. Los factores claves que debemos de tener en cuenta en la red de computadoras son el hardware, el cual incluye dispositivos físicos que conectan las computadoras como cables, enrutadores, conmutadores y puntos de acceso. También el software es un punto clave en esta arquitectura o topología. El software de una red de computadoras incluye programas que permiten a estas computadoras comunicarse entre sí y compartir recursos. La topología, por su lado, en una red como tal, permite el diseño físico de esta red. Hay diferentes tipos de topologías en redes, cada uno con sus propias ventajas y desventajas que posiblemente abordaremos en un próximo video. El medio de una red de computadoras es el material que se utiliza para transmitir los datos entre las computadoras como tal. Los medios de red más comunes son los cables, fibra óptica y la radio. Y por último tenemos los protocolos. Los protocolos de una red de computadoras son aquellas reglas que se utilizan para controlar el flujo de datos entre las computadoras. Hay diferentes tipos de protocolos de red, cada uno con su propio propósito. Entonces, las redes son una parte esencial hoy en día en la vida moderna. Se utilizan en hogares, escuelas, oficinas, empresas y gobiernos. Nos permiten conectarnos con otras personas, compartir información y acceder a recursos. Ahora mi compañero Juan Esteban nos comentará acerca de la seguridad informática y la informática forense. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Juan Esteban Villegas Fonnegra, estudiante de Ingeniería Informática. En el día de hoy voy a hablar acerca de la seguridad informática y la informática forense. La seguridad informática es el conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñados para la protección de redes, dispositivos, programas y datos en caso de algún ciberataque, hackeo, daño o acceso no autorizado. Las amenazas más comunes o a las que se tienen que enfrentar los gestores de la seguridad informática es errores y omisiones. Esta trata principalmente de que los empleados mismos de las compañías a veces hacen omisión a un correo que llega por spam, llegan correos con dominios muy diferentes. Y esto puede ocasionar que se presente una vulnerabilidad y un posible hackeo. También los errores, más que todo ya en las personas que están encargadas del diseño de las aplicaciones, omitir errores pueden generar vulnerabilidades de seguridad. La segunda amenaza son las intrusiones, que estas sí hacen un poco más de énfasis en la interacción de los conocidos como hackers, que son personas que intentan entrar a las redes de las compañías para vulnerar la información y así extraer y sacar partido de esto. Otro tipo de intrusión, es que podemos tener incluso en la misma compañía personas que filtran la información. Y esto hace que sea también una amenaza.
Otra amenaza que se debe considerar en la seguridad informática son los accidentes y desastres. Accidentes puede ser un incidente eléctrico, incidentes con el agua que pueden afectar los equipos que tiene la compañía y así afectar la información. Y ya yéndonos un poco más al extremo, siendo un poco más paranoicos, pero la persona encargada de la seguridad informática debe tener esta característica de llevar todos los posibles escenarios que puedan afectar a la compañía, y puede ir desde un ataque terrorista, un incendio en la compañía, y el gestor de la seguridad debe tener en cuenta todo este tipo de amenazas. La amenaza lógica maliciosa, allí es donde interviene el software. En esta lógica maliciosa ya es donde están los espías, los malware, uno de los más comunes en el último tiempo que es el ransomware, que secuestra la información y la encripta, y llega posteriormente un correo de contacto o datos de contacto del hacker para realizar cobros de dineros demasiado exagerados para recuperar la información. En esa lógica maliciosa encontramos también los gusanos y los virus de computadora. Y también encontramos la amenaza a la privacidad de las personas. En este tipo de amenaza es la conocida como phishing, que es donde una persona, una compañía se gana tu confianza y a partir de esa confianza realiza extracción de datos y de tu información para generar posibles secuestros, extorsiones y todo este tipo de cosas. Esta es muy común, el phishing es muy común en las redes sociales. Para mitigar todo este tipo de amenazas se crean un tipo de medidas. Las medidas están divididas en dos. Están las medidas de gestión y las medidas técnicas. Dentro de las medidas de gestión encontramos las políticas de seguridad. Todas las compañías deben crear un archivo donde se estipula cuáles van a ser las políticas y las medidas que se deben tomar en caso de vulnerabilidades y en caso de cómo salvaguardar la información. Para esto se crean políticas de contraseñas, políticas de accesos, restricciones y todo este tipo de cosas, y capacitaciones. En este apartado también van las capacitaciones a las personas para que tengan una buena cultura de seguridad. También en la medida de gestión están los planes de contingencia. En los planes de contingencia encontramos cómo es la forma en caso de que se presente un ataque, un ciberataque, cómo solucionar este tipo de inconvenientes. En el plan de contingencia vamos a encontrar la forma de cómo se debe recuperar la información, de tener planes alternos en la compañía, de salvaguardar la información más importante en lugares alternos. Todo esto va comprendido en las medidas de gestión y la validación constante de las vulnerabilidades que puedan afectar todo este tema. En las medidas técnicas encontramos un poco las más conocidas y las más mencionadas, que son los antivirus, que van a estar bloqueando todo el tipo de ataques, malware, ransomware, los que antes habíamos mencionado en la parte de amenazas maliciosas. Tener el firewall, un cortafuegos, nos permite tener un control de los puertos que se utilizan en las aplicaciones, los puertos de red que utilizan las aplicaciones, para así tener un control y un bloqueo de puertos externos. Otra de las medidas técnicas
es tener métodos de autenticación como doble factor de autenticación, en caso de algo físico, las tarjetas o los biométricos que nos sirven demasiado para el ingreso a las compañías. También autenticación con códigos, y para garantizar que la persona que está ingresando a la compañía o haciendo uso de los sistemas de la compañía sea la persona indicada. El cifrado y encriptación de la información, con esto podemos garantizar que nuestra información no va a ser tan vulnerable en caso de un ataque. Y una de las más importantes es el backup, ya que con este backup o copia de seguridad, ya que con este, en caso de que se realice un ataque o se reciba un ataque, un hackeo, podamos recuperar la información y así dar continuidad a un servicio. La informática forense. La informática forense es una disciplina criminalística encargada de recuperar y analizar información digital, ya sea hardware o software, para uso en un caso judicial o legal. Es un método que incluye la recuperación de evidencias digitales, análisis de huellas digitales, investigación de mensajes electrónicos y otras tareas con el fin de llegar a una evidencia judicial. El proceso para realizar un correcto proceso de la informática forense es primero identificar la evidencia, identificar las fuentes potenciales de evidencia, ya sea física, de manera física o de manera digital, determinar los elementos que se pueden secuestrar. Cuando se habla de elementos que se pueden secuestrar, son los elementos que se pueden tomar de una escena del crimen. Si es un escenario complejo, donde se involucra pues, un tema más complejo, lo que se debe realizar es toma de fotografías del entorno y documentar todo el entorno donde se está presentando, donde se está realizando el análisis. Lo segundo es preservar la evidencia. Para preservar la evidencia, debemos cuidarnos de elementos electromagnéticos, de que los elementos tengan una buena temperatura, ya que al hacer el uso de estos no se puede permitir que se pierda información. Para esto se realiza un registro de todos los elementos encontrados y un resguardo de los elementos de las pruebas originales. El tercer paso es el análisis de la evidencia digital. En este localizamos y extraemos la evidencia digital relevante para la investigación y posteriormente se realiza un análisis con el perito y el juez encargado del caso para evitar fraudes. Y por último se realiza la presentación de la evidencia, que debe ser de eficacia probatoria para garantizar la veracidad de este objeto investigado, y se realiza un dictamen a base de las pruebas y análisis realizados anteriormente. Con esto se finaliza todo el tema de la informática forense. Y así finalizamos la competencia número 3, en la cual hablamos de gerencia de sistemas, redes de computadores, seguridad informática e informática forense. Muchas gracias.